No hay nada más poderoso que un ser humano, que finalmente entiende que no fue creado para sobrevivir, sino para prosperar. No fuiste diseñado para contar las monedas al final del día, sino para contar los milagros que Dios derrama sobre ti cuando decides creer. Estas son enseñanzas inspiradas en Denzel Washington, un hombre que entendió que la verdadera riqueza no se mide por lo que posees, sino por lo que crees que eres capaz de recibir de Dios. Hay una frase suya que resuena en mi espíritu. Pon a Dios primero. En todo lo que hagas, ponlo primero, y Él te llevará a lugares que nunca imaginaste. Y esa es la verdad que el mundo olvidó. Nos enseñaron a conformarnos, a aceptar la escasez como si fuera una virtud, a creer que tener menos es ser más humilde, que desear prosperar es codicia. Pero déjame decirte algo, con la autoridad del cielo en mis palabras. Dios no se glorifica en tu pobreza. Dios se glorifica en tu propósito. Porque cuando tú prosperas, no solo llenas tu mesa, sino que extiendes las manos y alimentas a los demás. Cuando tú avanzas, tu vida se convierte en testimonio. Cuando tú creces, la gente ve en ti la evidencia de que Dios cumple promesas. El enemigo ha hecho un trabajo perfecto haciéndote creer que el dinero es malo, que el éxito te aleja de Dios, que el bienestar es orgullo. Pero la verdad es esta: la pobreza no es espiritual, la escasez no es divina, y la miseria no es humildad. Dios no te creó para arrastrarte en la desesperación, sino para caminar con la cabeza en alto, sabiendo que eres hijo de un rey. Y un hijo de rey no pide limosnas, administra bendiciones. Así que abre los ojos, abre tu mente, y deja que esta verdad entre como un rayo en tu espíritu. Dios quiere que seas rico. No por vanidad, no por orgullo, sino porque cuando tú prosperas, el reino avanza contigo. Prepárate, porque hoy tu mentalidad va a cambiar. Hoy entenderás que la riqueza no comienza en el bolsillo, sino en el alma. Que la abundancia no empieza en la cuenta bancaria, sino en la forma en la que piensas, agradeces y crees. Dios nunca se sintió orgulloso al verte sufrir por no tener. Él no sonríe cuando te acuestas con hambre, ni se complace cuando te resignas a una vida sin propósito. Dios no te formó del polvo para que vivieras como polvo. Te formó del polvo para que gobernaras sobre la tierra, para que dieras fruto, para que multiplicaras lo que te dio, para que tu vida fuera una prueba viviente de su grandeza. Pero el sistema del mundo te enseñó lo contrario. Te dijo que la escasez es espiritual. Te hizo creer que conformarte era sabiduría. Te hizo pensar que soñar en grande era pecado. Y así, millones de personas apagan su luz todos los días, confundiendo la humildad con el miedo y la fe con resignación. No confundas el proceso con el propósito. Hay etapas en las que no tendrás mucho, pero eso no significa que fuiste llamado a vivir sin abundancia. El desierto no es tu hogar. El desierto es el entrenamiento antes de la tierra prometida. Dios permitió que pasaras por la necesidad, no para castigarte, sino para enseñarte a valorar la provisión. La escasez solo es una lección, no una identidad. Si hoy estás pasando por un tiempo difícil, no digas, Dios me abandonó. Dios no te abandonó. Dios te está preparando. Porque Él sabe que una bendición dada antes de tiempo puede convertirse en maldición. Y Dios no reparte bendiciones a la ligera. Él las asigna con propósito. Pero hay algo que debes entender hoy. Dios no te llama a glorificar tu escasez. Te llama a conquistar tu propósito. Y para eso, necesitas recursos. Necesitas sabiduría. Necesitas prosperidad. La abundancia no es un premio, es una herramienta divina. Con ella, puedes construir, ayudar, sanar, sembrar, multiplicar. La riqueza, en manos de un corazón justo, se convierte en una extensión del cielo en la tierra. Dios no se ofende cuando prosperas, se ofende cuando no crees que puedes hacerlo. Porque al dudar de tu capacidad, estás dudando de su poder. Estás diciendo, sin palabras, Dios, no creo que seas capaz de hacerme prosperar. Y eso, amado, es el mayor insulto a su grandeza.
Cuando tú crees que la escasez honra a Dios, te alejas de su diseño original. Porque Él no dijo, sean pobres para mostrar humildad. Él dijo, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y domínenla. Eso significa abundancia, eso significa propósito, eso significa poder. Dios te creó para tener, para crecer, para producir. Y cuando lo haces con fe, cuando tu riqueza no te aleja de Él sino que te acerca más, entonces el cielo sonríe. Porque ahí estás cumpliendo tu llamado. Hoy te invito a romper con toda creencia que te limita, a destruir cada pensamiento que te dice que no mereces prosperar. Porque si Dios puso un sueño en tu corazón, es porque ya te dio los recursos para alcanzarlo. Solo tienes que despertar. Tienes que empezar a verlo con ojos de fe. No te sientas culpable por querer una mejor casa, por desear un mejor trabajo, por soñar con dar una mejor vida a los tuyos. Eso no es ambición. Eso es herencia espiritual. Tu Padre es el creador del universo, y el universo entero no tiene escasez. El sol no teme brillar demasiado. El mar no se disculpa por su grandeza. El cielo no se encoge para no ofender a las nubes. Entonces, ¿por qué tú te encoges cada vez que piensas en soñar en grande? No se trata de dinero, se trata de mentalidad. La verdadera riqueza empieza cuando entiendes que el creador del oro, la plata, los mares y las estrellas también es tu Padre. Y un padre así no cría hijos derrotados, cría conquistadores. Antes de que Dios te entregue riqueza en las manos, tiene que entregarte riqueza en la mente, porque no importa cuánto dinero pongas en las manos equivocadas, si la mente sigue esclavizada, todo volverá a la escasez. El pobre no es pobre por lo que tiene, sino por lo que cree, y el rico no es rico por lo que posee, sino por lo que piensa. Hay personas que ganan mucho, pero viven vacías, y hay quienes no tienen mucho, pero caminan con visión, porque la riqueza verdadera empieza en el pensamiento y se manifiesta en la fe. Por eso el enemigo no ataca tu bolsillo, ataca tu mente. No le importa lo que tienes, le importa que nunca creas que puedes tener más. Porque si logra convencerte de que así eres, así naciste, así morirás, entonces ya te robó el destino antes de que siquiera lo intentes. Dios quiere romper ese ciclo. Quiere liberar tu mente de toda cadena mental, de toda voz interna que dice, no puedo, no merezco, no tengo suerte. Porque mientras pienses así, seguirás viviendo así. No es magia, es principio. La Biblia lo dice claro. Así como piensa el hombre en su corazón, así es él. Si piensas en escasez, vivirás en escasez. Si piensas en abundancia, atraerás oportunidades. Si piensas con mentalidad de hijo, recibirás como heredero. Todo empieza aquí, en tu mente, en tu fe, en tu visión. Por eso Jesús hablaba tanto de transformación interior, porque sabía que el milagro externo no sirve si primero no ocurre el milagro interno. Tú puedes orar por prosperidad todos los días, pero si en tu interior te sigues viendo como alguien limitado, inseguro, indigno, Dios no puede depositar la herencia de un rey en la mente de un esclavo, no porque Él no quiera, sino porque tú aún no estás preparado para sostenerla. Porque la prosperidad no solo se recibe, se administra. Y solo una mente madura, libre y agradecida puede hacerlo. Dios quiere cambiar tu manera de pensar, porque una mente transformada es un imán de bendiciones. Hay quienes oran por dinero, pero siguen maldiciendo cada día que se levanta. Hay quienes piden abundancia, pero viven quejándose de todo lo que falta. Y hay quienes piden prosperidad, pero no pueden mantener la gratitud ni un minuto. Dios no puede prosperar una mente que no sabe agradecer, porque si no valoras lo poco, tampoco sabrás sostenerlo mucho. El problema no es que no tengas, el problema es que no crees que puedes tener. Y mientras no creas, aunque el cielo esté abierto, tus manos seguirán vacías. No es Dios quien no te da, eres tú quien no puede recibir, porque tu mentalidad bloquea la bendición. Por eso el cambio no empieza en lo externo, empieza en lo invisible.
Empieza con una declaración de fe que sale del alma y dice: ya no pienso como un esclavo, pienso como un heredero. Esa frase cambia tu destino. Esa decisión abre el cielo, porque la pobreza se hereda, pero también se desaprende. Y cuando tú desaprendes el miedo, cuando desaprendes la culpa, cuando desaprendes el no puedo, Dios comienza a entregarte lo que siempre fue tuyo. No se trata solo de pensar positivo, se trata de pensar con propósito. Porque la mente que honra a Dios con sus pensamientos crea realidades que honran al cielo. Dios no tiene problema en darte abundancia. El problema es que muchos no saben qué hacer con ella. Por eso, antes de darte éxito, Dios te enseña disciplina. Antes de darte riqueza, te enseña obediencia. Antes de darte influencia, te enseña humildad. Él no quiere que el dinero te posea. Quiere que tú lo gobiernes. Porque la verdadera riqueza no te domina, te empodera. Dios está buscando hijos que puedan administrar su abundancia sin perder la esencia, sin perder la fe, sin perder la gratitud. Cuando tu mente está alineada con el cielo, el dinero deja de ser tu amo y se convierte en tu siervo. Deja de ser tu miedo y se convierte en tu herramienta. Deja de ser tu ídolo y se convierte en tu instrumento. Y ahí, justo ahí, Dios dice: ahora estás listo para prosperar. Mira a tu alrededor. Todo lo que ves fue primero un pensamiento. El edificio, el avión, la canción, el libro, la empresa. Todo comenzó en una mente que se atrevió a creer. Entonces, ¿qué pasaría si tú creyeras con esa misma fuerza? ¿Qué pasaría si dejaras de repetir tus limitaciones y empezaras a declarar tus promesas? Porque mientras el pobre dice, no puedo, el Hijo de Dios dice, todo lo puedo. Mientras el pobre dice, no tengo, el Hijo de Dios dice, mi Padre tiene todo. Mientras el pobre dice, nunca lo lograré, el Hijo de Dios dice, ya está hecho, solo debo caminar. Ahí está la diferencia. No en los recursos, sino en la fe. No en el entorno, sino en la visión. La mente pobre vive reaccionando. La mente rica vive creando. La mente pobre vive esperando el milagro. La mente rica se convierte en el milagro. Y cuando tú piensas como un hijo del reino, todo a tu alrededor comienza a alinearse con tu fe. Los caminos se abren, las ideas llegan, las puertas responden, porque el universo obedece a quien camina con convicción divina. Dios no quiere que su pueblo viva mendigando oportunidades. Quiere que camines con autoridad, que tomes decisiones con sabiduría y que demuestres con tu vida que la fe no solo salva el alma, también transforma la historia. Por eso este mensaje no es un discurso de riqueza material, es un llamado a despertar la riqueza espiritual. Porque cuando tu alma prospera, todo lo demás comienza a prosperar también. No hay nada más poderoso que una mente iluminada por la fe. Esa mente no conoce el miedo, porque confía en la fuente. No conoce la escasez, porque entiende que su provisión no viene del mundo, sino de Dios. La fe, esa palabra que muchos pronuncian, pero pocos practican. La fe no es un deseo. La fe no es una esperanza débil que espera que algo cambie. La fe es acción bajo convicción. Es moverse cuando no ves el camino. Es avanzar cuando el mar aún no se abre. Es sembrar cuando la tierra parece seca. Y creer cuando nada tiene sentido. Dios siempre ha usado la fe como la llave de acceso a la abundancia. Porque la fe no cambia a Dios, te cambia a ti. No hace que Él te dé más, hace que tú te vuelvas capaz de recibir más. Abraham creyó y fue contado como justo. No por sus méritos, sino por su fe. Y esa fe lo llevó a territorios nuevos, a promesas imposibles, a una herencia que hoy todavía recordamos. Cuando Dios ve fe, el cielo se mueve, porque la fe es el lenguaje del reino. Tú no conquistas riqueza espiritual ni material por fuerza, ni por suerte, sino por fe. Hay quienes oran por milagros, pero sus palabras contradicen sus pensamientos. Dicen, Dios, bendíceme, pero piensan, no creo que pase. Dicen, Señor, provee, pero viven quejándose del mañana.
Y déjame decirte algo con amor y verdad. La duda cancela la provisión. Dios no bendice la incertidumbre. Dios honra la fe. Y la fe no se demuestra con palabras, se demuestra con pasos. Hay una historia que me estremece cada vez que la recuerdo. Un día, Jesús vio a un pescador desanimado, uno que había trabajado toda la noche sin resultados. Pedro estaba frustrado, cansado, vacío. Pero Jesús le dijo algo tan simple, tan directo, tan poderoso. Lleva la barca a aguas más profundas y echa las redes para pescar. Pedro pudo haber dicho, ya lo intenté. Pudo haberse quejado. Pudo haberse burlado. Pero dijo, en tu palabra echaré la red. Y ese en tu palabra cambió su destino. Porque la fe siempre se manifiesta en la obediencia. Pedro obedeció y su barca se llenó tanto que casi se hunde. Esa es la fe que abre las puertas de la provisión, la que actúa, aunque no entienda, la que confía, aunque duela, la que avanza, aunque el horizonte parezca vacío. Cuando tú das un paso en fe, el cielo da 10 hacia ti. Cuando tú decides sembrar, aunque no veas el fruto, Dios ya está multiplicando la semilla en lo invisible, porque así trabaja Él, en silencio, en secreto, en lo oculto. Mientras tú oras, Él mueve piezas. Mientras tú siembras, Él prepara el terreno. Mientras tú crees, Él abre caminos donde no los hay. Por eso, no dudes del proceso. La fe verdadera no depende del resultado, depende de la confianza. Y si Dios te dijo que lo hará, aunque todo a tu alrededor parezca imposible, créelo, porque la fe no necesita ver. Solo necesita recordar quién lo prometió. Cuando caminas en fe, comienzas a ver señales donde otros ven obstáculos. Cuando vives por fe, ves abundancia donde otros ven ruina. Cuando piensas en fe, transformas la crisis en oportunidad. Y ese es el secreto que muchos olvidan. Dios no responde a tus lágrimas, responde a tu fe. Tus lágrimas mueven compasión, pero tu fe mueve poder. La fe es la puerta invisible que abre lo imposible. Es la semilla que rompe la tierra dura de la escasez. Es el puente entre la promesa y su cumplimiento. Por eso, si sientes que estás estancado, no te preguntes, ¿por qué Dios no me bendice? Pregúntate, ¿estoy creyendo como Él me pidió? Porque la bendición no se retrasa. Se detiene cuando dejas de creer. La fe es lo único que puede transformar tu desierto en un jardín. Moisés tenía un bastón, pero su fe lo convirtió en una vara de poder. David tenía una piedra, pero su fe la convirtió en una victoria. La viuda tenía una gota de aceite, pero su fe la convirtió en abundancia. Dios no necesita que tengas mucho, solo necesita que creas con todo. Y cuando crees de verdad, todo lo que tocas comienza a multiplicarse. Tus ideas florecen, tus relaciones se restauran, tus caminos se iluminan. Porque donde hay fe, hay movimiento divino. A veces no se trata de pedir más, sino de usar la fe que ya tienes. Esa fe pequeña que te sostuvo en los días oscuros. Esa fe que te hizo levantarte cuando todos se fueron. Esa fe que te permitió seguir orando cuando no había respuesta. Esa misma fe es la llave que abrirá tu nueva temporada. Dios no ignora la fe que duele. Dios honra la fe que resiste. Y cada lágrima que derramaste en fe es una semilla que un día florecerá en abundancia. Así que sigue creyendo, aunque estés cansado. Sigue avanzando, aunque no veas el resultado. Porque la fe no se mide por lo que ves, sino por lo que haces cuando no ves nada. Dios quiere que vivas por fe, no por miedo. Porque cuando el miedo dirige tu vida, te paraliza. Pero cuando la fe toma el timón, te impulsa hacia el propósito. Tu fe no solo cambiará tus finanzas, cambiará tu historia. Porque Dios no se limita a darte cosas. Él quiere transformarte para que puedas sostenerlas. Y ese es el propósito detrás de todo. No solo prosperarte, sino prepararte. Prosperar no es un pecado. El pecado es vivir por debajo de lo que fuiste creado para ser. Durante siglos, el enemigo torció la verdad. Nos hizo creer que ser pobre era sinónimo de ser espiritual,
Nos hizo pensar que tener éxito era señal de orgullo y que el dinero era enemigo del alma. Pero eso no fue lo que Dios dijo. Dios nunca llamó a sus hijos a esconder su luz, ni a enterrar sus talentos, ni a vivir como si la abundancia fuera una ofensa. De hecho, Jesús lo dejó claro en una parábola poderosa. El siervo que enterró su talento fue reprendido, no elogiado, porque esconder lo que Dios te dio es negar el propósito para el que fuiste creado. La prosperidad no se trata solo de dinero, se trata de gestionar bien lo que el cielo te confió. Es multiplicar lo que tienes, sea poco o mucho, para producir algo que glorifique a Dios. Porque cuando tú prosperas, no solo cambias tu historia, cambias el destino de otros. Tu prosperidad puede alimentar familias, puede educar niños, puede sostener ministerios, puede encender esperanza en corazones que se habían rendido. Esa es la verdadera misión, ser canal, no contenedor. Dios no te bendice para que acumules, te bendice para que distribuyas, porque el propósito de la riqueza no es retenerla, es revelar a Dios a través de ella. No temas ser bendecido, no te disculpes por brillar, no te avergüences de avanzar. El mundo necesita más creyentes prósperos, más hombres y mujeres de fe, que manejen los recursos con sabiduría, que financien sueños, que construyan hospitales, que levanten escuelas, que abran puertas donde otros solo vieron muros. El dinero no corrompe al justo, solo amplifica lo que ya hay en su corazón. Si eres generoso, tendrás más para dar. Si eres justo, tendrás más para ayudar. Si amas, tendrás más para bendecir. Por eso, prosperar no te aleja de Dios. Te hace parecerte más a Él. Porque Dios no retiene, Dios multiplica. ¿Sabes cuál es la mentira más peligrosa que el enemigo ha sembrado? La idea de que los hijos de Dios deben vivir limitados. Pero esa es una estrategia para detener el reino. Porque un pueblo pobre no puede construir templos. Un pueblo pobre no puede predicar lejos. Un pueblo pobre no puede sostener misiones, ni alimentar a los suyos. La escasez no glorifica al cielo. El testimonio de la abundancia bien administrada sí. Porque cuando un hijo de Dios prospera con integridad, el mundo ve que hay una manera diferente de prosperar. Una manera sin corrupción, sin codicia, sin egoísmo. Una prosperidad basada en el amor, la generosidad y la fe. Eso es lo que el mundo necesita ver. Creyentes que prosperen con propósito. Creyentes que entiendan que su éxito no es una casualidad, sino una misión divina. Dios no te dio talento para esconderlo. No te dio sabiduría para callarla. No te dio dones para dejarlos morir. Cada habilidad que tienes, cada idea que te quita el sueño, cada sueño que arde en tu pecho, fue puesto ahí por una razón. Tu prosperidad no es solo un deseo, es un mandato celestial. Dios te dice, sé fructífero, multiplica, llena la tierra, domina. Eso no es una sugerencia, eso es un llamado, una misión. Y cuando tú decides obedecer ese llamado, entras en una dimensión de propósito donde todo cobra sentido. Tu trabajo se vuelve ministerio, tu empresa se vuelve altar, tus ganancias se vuelven semillas, y cada cosa que haces se convierte en una expresión viva del reino de Dios en la tierra. La prosperidad no es solo tener más, es ser más sabio, más generoso, más consciente del propósito, más agradecido con el cielo. Porque si tu riqueza no te transforma en una mejor persona, entonces no es bendición, es distracción. Y Dios no da distracciones, da destinos. Por eso, cuando Él te prospere, no olvides el origen. No te olvides del lugar donde te encontró. No olvides las lágrimas que lo atrajeron. No olvides que cada éxito es una oportunidad para decir, esto no lo hice yo, fue Dios. Tu prosperidad tiene un propósito: financiar el reino. Y cuando usas tus recursos para tocar vidas, para levantar caídos, para inspirar a otros, para sembrar en el nombre de Dios, entonces te conviertes en un embajador del cielo en la tierra. No hay nada más poderoso que un hijo de Dios próspero, porque un hijo próspero derriba estructuras, rompe cadenas y transforma generaciones. Esa es la verdadera riqueza.
la que no se mide por lo que tienes, sino por el impacto que dejas. Así que no te sientas culpable por prosperar. No te sientas mal por avanzar. No te disculpes por crecer. Recuerda, el éxito no es egoísmo cuando tu intención es servir. Dios quiere verte brillar, no para que el mundo te aplauda, sino para que el mundo vea lo que Él puede hacer con alguien que creyó. Tu prosperidad es un mensaje, un testimonio vivo que dice: mi Dios no falla, mi Dios provee, mi Dios levanta. Antes de la promesa, siempre hay un proceso. Antes del milagro, siempre hay una prueba. Antes de la abundancia, siempre hay una siembra que duele. Dios no entrega coronas sin antes enseñar el peso que tienen. Porque si recibes la bendición sin haber sido formado, la bendición puede destruirte. Muchos oran: Señor, bendíceme. Pero no entienden que la bendición también exige responsabilidad. Piden prosperidad, pero no quieren proceso. Desean abundancia, pero no quieren disciplina. Anhelan éxito, pero rehúyen al silencio donde Dios enseña carácter. Dios no te niega la promesa, te la prepara, y mientras la prepara, te prepara a ti. Por eso a veces parece que todo se detiene, que las puertas no se abren, que los sueños se congelan. Pero no es porque Dios te haya olvidado, es porque está trabajando en ti. Él sabe que lo que se obtiene fácil se pierde rápido. Y lo que se construye con fe y lágrimas permanece para siempre. ¿Ves a José, el hijo de Jacob? Dios le mostró un sueño de grandeza, pero antes de llegar al trono, pasó por el pozo, por la traición, por la cárcel, por el olvido. ¿Sabes por qué? Porque el sueño era real, pero el corazón de José todavía no estaba listo para sostenerlo. El proceso no destruyó a José, lo formó, lo hizo sabio, lo hizo humilde, lo hizo fuerte. Y cuando finalmente llegó al palacio, no solo tenía riqueza, tenía propósito. Ese es el tipo de prosperidad que Dios quiere para ti. Una prosperidad con raíz, con historia, con testimonio. Quizás ahora mismo sientes que Dios está en silencio, que tus oraciones suben, pero el cielo no responde, que haces todo lo correcto, pero nada cambia. No te desesperes. El silencio de Dios no es ausencia, es entrenamiento. A veces Dios se calla no porque no te escuche, sino porque está observando cómo reaccionas cuando no lo ves actuar. Porque ahí es donde se revela la verdadera fe, no cuando todo va bien, sino cuando no entiendes nada y aún así sigues creyendo. El proceso no es un castigo, es el laboratorio donde Dios desarrolla tu carácter. Es el fuego que purifica tu visión, es la tormenta que prueba tu ancla. Dios no quiere solo bendecirte, quiere enraizarte. Quiere que cuando la abundancia llegue, no te olvides de quién la envió. Por eso hay momentos donde parece que pierdes, pero en realidad estás aprendiendo a ganar sin depender. Porque la verdadera riqueza no te hace esclavo del dinero, te hace libre del miedo. Cuando entiendes esto, dejas de pelear contra el proceso y empiezas a agradecerlo. Porque el proceso no te roba tiempo, te madura, no te atrasa, te alinea, no te humilla, te prepara para ser coronado. No hay éxito sin resistencia. No hay cosecha sin siembra. No hay abundancia sin fe que resista la prueba. Y si ahora estás caminando en valle, recuerda, los valles no son finales, son los lugares donde crecen las raíces más profundas. Dios no te quitó nada, solo te está enseñando a valorar lo que viene. Todo lo que estás viviendo tiene un propósito. Cada pérdida, cada retraso, cada silencio es parte del plan de un Dios que sabe exactamente lo que hace. Y cuando termine tu proceso, cuando el fuego termine de moldearte, vas a mirar atrás y vas a decir: ahora entiendo. No fue rechazo, fue redirección. Porque Dios no te está negando la bendición. Te está enseñando a sostenerla con carácter, a disfrutarla con humildad, a compartirla con compasión. Él no quiere que tengas lo que pides. Quiere que te conviertas en quien puede administrarlo. Así que no te rindas en el proceso. No renuncies justo antes del milagro. No sueltes la fe cuando más cuesta mantenerla. Porque cuando el proceso termina, llega la promesa completa. Y cuando Dios cumple una promesa, no lo hace a medias,
Lo hace con abundancia, con propósito, con poder, porque Dios no llega tarde, llega cuando estás listo. Si algo debes grabar hoy en tu corazón, es esto. Dios quiere que seas rico. No para llenarte de orgullo, sino para llenarte de propósito. No para que ames las cosas, sino para que aprendas a usarlas para amar mejor a los demás. Dios no tiene problema con tu abundancia, tiene problema con tu incredulidad, porque la fe que no se expande, se estanca, y la fe que se estanca, muere. Dios quiere verte crecer, ver cómo multiplicas lo que te dio, cómo tomas ese talento que parecía pequeño y lo conviertes en un testimonio gigante. Porque cuando tú prosperas, tu vida se vuelve un reflejo de su gloria. Y cuando los demás te miran, no dicen, «¡Qué suerte tiene!», sino, «¡Qué grande es su Dios!». Dios quiere verte prosperar porque sabe que hay gente que depende de tu avance. Tu familia necesita tu visión, tu comunidad necesita tu éxito, tu generación necesita tu ejemplo. El propósito no se cumple en escasez, el propósito florece en abundancia. Porque solo quien tiene más puede dar más. No te avergüences de soñar grande, porque el tamaño de tu sueño revela la fe que tienes en tu Dios. Y si tu sueño es imposible, mejor aún, porque así sabrás que cuando se cumpla, fue Él quien lo hizo posible. Dios quiere prosperarte, pero también quiere transformarte. No te dará una bendición que destruya tu alma, te dará una que la eleve. Y cuando llegue ese día, cuando mires al cielo y entiendas por qué todo tomó tiempo, llorarás, pero esta vez de gratitud, porque verás que cada lágrima, cada puerta cerrada, cada silencio, eran parte del proceso para llevarte aquí, al punto exacto donde tu fe ya no depende del resultado, sino del amor de quien lo prometió. Hoy Dios te está diciendo, quiero que seas rico, pero no solo en dinero. Quiero que seas rico en fe, rico en sabiduría, rico en propósito, rico en amor, rico en paz, rico en esperanza. Porque de nada sirve tener todo en las manos si tienes el alma vacía. Pero cuando el alma está llena de Dios, todo lo demás llega por añadidura. Así que no corras detrás del dinero, corre detrás de la visión. Porque el dinero sigue a la visión, y la visión viene del cielo. Dios no bendice a los que esperan sentados, bendice a los que caminan en fe, a los que creen cuando nadie cree, a los que sueñan cuando todos se ríen, a los que oran cuando todo se derrumba, a los que no se rinden cuando el mundo les dice que ya fue suficiente. Porque ahí es donde el cielo dice, ese es mío, ese está listo, a ese puedo confiarle abundancia. Y cuando llegue la bendición, no te sorprenderá, porque sabrás que fue el fruto de tu fe. Tú no naciste para sobrevivir, naciste para impactar. No naciste para temerle al futuro, naciste para construirlo. No naciste para vivir limitado, naciste para ser evidencia viva de la bondad de Dios. Así que levanta la cabeza, sécate las lágrimas y declara con poder: mi Padre es el dueño del oro y de la plata, y si Él es mi Padre, la abundancia me pertenece por herencia. Dios no quiere verte contando monedas, quiere verte contando milagros. No quiere verte sobreviviendo, quiere verte conquistando. No quiere verte con miedo, quiere verte con propósito. Y cuando camines con esa convicción, el universo mismo comenzará a alinearse con tu fe. Las puertas se abrirán, los caminos se despejarán, y lo que antes era imposible, comenzará a suceder delante de tus ojos. Porque el cielo no responde al talento, responde a la fe. Hoy el cielo te entrega una misión. No vivas pequeño cuando fuiste creado para ser grande. No te escondas cuando fuiste llamado a brillar. No mendigues cuando tienes la herencia de un rey. Dios quiere que seas rico, porque a través de ti, Él quiere mostrar que su reino no tiene límites. Y cuando prosperes, cuando alcances, cuando logres, no olvides de dónde vino todo. No te olvides de arrodillarte, de agradecer, de decir, todo lo que tengo, todo lo que soy, es por gracia, no por suerte. Dios te levantará, te prosperará, te llevará a lugares que ni imaginaste. Y cuando estés ahí, recordarás este mensaje y dirás,
tenías razón, Señor. No era el dinero, era el propósito detrás de él. Así que ve, cree, trabaja, sueña, hazlo con excelencia, con fe, con visión, porque cuando un hijo de Dios camina en propósito, toda la creación se alinea para verlo florecer. Y el día que tu vida sea testimonio de abundancia, el mundo sabrá que no fue coincidencia, fue promesa. Si este mensaje tocó tu corazón, no te vayas sin compartirlo con alguien que necesita escucharlo. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y escríbelo en los comentarios. Dios quiere que yo prospere, porque cuando lo declaras, activas algo en el cielo. Recuerda, no fuiste creado para sobrevivir, fuiste creado para manifestar la abundancia del reino. Tu tiempo llegó, tu fe será recompensada, y lo que Dios prometió, Él lo cumplirá.